Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCI. Internacional. Producción mundial de cereales. Según las previsiones del Consejo Internacional de Cereales, los inventarios de cereales en la temporada 2022-2023 podrían situarse en mínimos de la última década. La reanudación de las exportaciones de trigo procedentes de Ucrania ha temperado en parte la tensión en el mercado de cereales. Sin embargo, en los próximos meses, el suministro de alimentos básicos podría descender notablemente, como consecuencia de la caída de la producción agrícola en otras latitudes. En algunas regiones de Estados Unidos, como Dakota del Norte, se calcula que las cosechas en otoño serán un 80% inferiores a las del pasado año, debido a la severa sequía en la primavera y los fuertes vientos registrados en varias jornadas de este verano. La ausencia de precipitaciones también ha afectado seriamente a las cosechas de maíz en países como Francia. Se calcula que la producción de cereales en la Unión Europea se situará en mínimos de hace 15 años, lo que supone un revés que conducirá a un aumento de las importaciones de alimentos básicos. Por su parte, la producción de este cereal en Ucrania descenderá un 40% esta temporada, como consecuencia de los enfrentamientos armados. Todo ello dibuja un escenario complicado, especialmente para los países en desarrollo. Se teme que la caída de los inventarios mundiales de cereales, por debajo de los mínimos registrados en 2012, agrave la crisis alimentaria que atraviesan países como Somalia. Latinoamérica. Brasil. Lula y Bolsonaro se enfrentarán en una segunda vuelta. El expresidente y candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, se ha impuesto en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, al lograr un 48,4% de los votos frente al 43,2% obtenido por su principal adversario, el ultraderechista y actual presidente Jair Bolsonaro. Esta ajustada diferencia refleja la fuerte polarización de la población, que tendrá que elegir entre dos proyectos antagónicos en una segunda vuelta. Una de las claves de la cita electoral del próximo 30 de octubre serán las posiciones que adopten la senadora Simone Tebet del centroderechista Movimiento Democrático Brasileño y Ciro Gomes, abanderado del Partido Democrático Laborista, que se repartieron el apoyo de casi el 8% del electorado. Todo apunta a que el mes de campaña que queda por delante será tenso y violento. El resultado, mucho más estrecho de lo que vaticinaban las encuestas, podría alentar a Bolsonaro y a sus seguidores a rechazar una eventual derrota. Durante la campaña, el mandatario ha puesto en duda la votación en urnas electrónicas que fue implementada en 1996 e incluso llegó a mencionar que solo respetaría los resultados si las elecciones serán limpias y transparentes. Algunos de sus seguidores ya han empezado a alertar sobre supuestas irregularidades en las votaciones a medida que avanzaba el recuento. En caso de ganar Lula, se enfrentará a un legislativo muy fraccionado con el Partido Liberal como principal fuerza política. El Partido Liberal, el gran ganador en el Parlamento. Además de presidente y vicepresidente de la República, los brasileños estaban llamados a elegir a los gobernadores de los 27 estados, los 513 escaños de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de 81 asientos, así como las asambleas legislativas estatales. El Partido Liberal de Bolsonaro tendrá la mayor representación en la Cámara de Diputados con 99 legisladores y 13 de 81 en el Senado, incluidos varios exministros controvertidos. En cuanto a las elecciones estatales, en 15 de los 27 estados, incluyendo el Distrito Federal, los vencedores han obtenido más de la mitad de los votos, mientras que en el resto deberá celebrarse una segunda vuelta. Al menos 9 de los candidatos apoyados por Bolsonaro han sido elegidos, frente a 5 de los respaldados por Lula. Colombia. Fuerte recorte a la previsión de crecimiento. El Banco Central de Colombia aumentó el pasado 29 de septiembre los tipos de interés otros 100 puntos básicos, lo que sitúa el precio del dinero en el 10%. Se trata de la 9ª subida de tipos desde noviembre del pasado año, cuando la autoridad monetaria cambió el tono de la política monetaria para hacer frente a las presiones inflacionistas. Sin embargo, por el momento no se ha logrado contener el alza de precios, que en agosto se situó un 10,8%, por encima del 9,9% esperado por el equipo técnico. Preocupa además el aumento de las expectativas de inflación a medio plazo,
en un escenario que se situaría lejos de la meta del 3%. La fuerte depreciación del peso, junto con el dinamismo del crédito al consumo, están alimentando mucho la inflación, a lo que se suman los factores externos relacionados con la guerra de Ucrania. Además, la institución ajustó drásticamente sus previsiones de crecimiento. Para este año, a la vista del dinamismo de los indicadores económicos en el segundo trimestre, aumentó el pronóstico de crecimiento del PIB de 6,9% a 7,8%. En cambio, para el año que viene, ha realizado un fortísimo ajuste a la baja desde el 1,1% a 0,7%. Ya se venía alertando de la desaceleración de la economía, pero este recorte ha superado con creces las expectativas. En rueda de prensa, los responsables de la institución han señalado que la caída de la actividad en 2023 obedece al notable aumento de tipos, pero que será compensada con el aumento del crecimiento de este año. Lo cierto es que la economía colombiana registra cierto recalentamiento, lo que está obligando a una subida de tipos bastante agresiva, sin que ello esté logrando por el momento contener los precios y las presiones sobre el tipo de cambio. La coyuntura es compleja, ya que al adverso entorno internacional, caracterizado por un aumento de los costes de financiación, se suma la incertidumbre sobre la política económica del gobierno entrante. Todo ello en un contexto de déficits gemelos persistentes. México. Nueva subida de tipos. El Banco Central de México anunció el pasado 29 de septiembre otro incremento de la tasa de interés de referencia de 75 puntos básicos hasta el 9,25%, su nivel máximo desde octubre de 2005. La decisión, de una magnitud similar a la que aplicó la Reserva Federal la semana pasada, era ampliamente esperada por el mercado. Con este incremento, Banxico sitúa los tipos por encima de la inflación por primera vez en 18 meses. La tasa interanual de inflación se ubicó en 8,76% durante la primera quincena de septiembre, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, la autoridad monetaria ha retrasado hasta el tercer trimestre de 2024 su previsión para que la inflación converja al objetivo oficial de un 3%, que antes se esperaba para el primer trimestre. El anuncio de la decisión monetaria, que se revisará de nuevo el próximo 10 de noviembre, se divulgó horas después de las críticas del presidente hacia los bancos centrales por la subida de las tasas. En su rueda de prensa matutina, López Obrador afirmó que en todo el mundo aumentan las tasas para frenar el crecimiento económico y detener la economía, pero eso ni es suficiente ni es lo mejor. Esa es la fórmula que aplican siempre de manera ortodoxa. Asia. India. Ilegalización del Frente Popular de India. El Ministerio del Interior anunció el pasado 28 de septiembre que ha declarado como asociación ilegal al Frente Popular de India, una organización política musulmana. La notificación, que tendrá validez para los próximos 5 años, acusa al Frente literalmente de actividades perjudiciales para la integridad, la soberanía y la seguridad del país, y afirma que tiene vínculos con organizaciones terroristas globales, incluido el Estado Islámico. El grupo niega estas acusaciones, pero el secretario general de su unidad estatal de Kerala ha aceptado la decisión del gobierno, al tiempo que ha anunciado que el Frente Popular de India se había disuelto y ha pedido a sus miembros que detuvieran sus actividades. Poco después de este anuncio, el secretario ha sido arrestado y cientos de personas vinculadas al frente han sido detenidas en redadas dirigidas por la Agencia Nacional de Investigación Contraterrorista. Esta decisión ha vuelto a generar acusaciones sobre discriminación contra la población musulmana por parte del gobierno del primer ministro Narendra Modi, de ideología nacionalista hindú. Indonesia. El presupuesto apunta a la consolidación fiscal. El Consejo Representativo del Pueblo, la principal cámara legislativa, aprobó el pasado 30 de septiembre el presupuesto de 2023. El techo de gasto aprobado por el gobierno del presidente Joko Widodo asciende a 200.700 millones de dólares. El objetivo es un déficit fiscal de poco más del 2,8% del PIB, en línea con su compromiso de garantizar que se cumpla con el límite máximo del 3% exigido por ley para 2023. Dicho límite no se tuvo en cuenta durante 3 años a partir de 2020 con motivo del aumento del gasto público extraordinario por la crisis del COVID-19. Por otra parte, el objetivo oficial de crecimiento del PIB para 2023 es el 5,3%, al mismo tiempo que Yakarta espera mantener la inflación en un 3,6%. Desde el pasado mes de agosto,
el Banco Central ha elevado 2 veces su tasa de interés clave, por un total de 75 puntos básicos, en un intento de controlar la inflación, que se situó en el 5,9% interanual en septiembre, la cifra más alta en los últimos 7 años. Tailandia. El primer ministro Prayut continuará en el cargo. El Tribunal Constitucional dictaminó el pasado 30 de septiembre que el primer ministro Prayut Chan-o-cha no ha excedido el máximo de 8 años en el cargo al que la Constitución limita a los primeros ministros. Esto fue en respuesta a una demanda presentada el mes pasado por la oposición que buscaba su destitución, dado que Prayut fue el jefe de la junta militar que gobernó el país desde el golpe de 2014. Los peticionarios argumentaron que su mandato comenzó en agosto de aquel año. Sin embargo, la Corte ha dictaminado que comenzó en abril de 2017, cuando se adoptó la nueva Constitución. Prayut fue suspendido temporalmente de sus funciones como primer ministro en espera del resultado del caso y ahora retomará oficialmente el cargo hasta el fin de la legislatura. Las próximas elecciones generales están previstas para principios de 2023, aunque no está claro que Prayut vaya a presentarse, ya que no podría cumplir la legislatura en su totalidad. Europa del Este CEI. Bosnia-Herzegovina. El resultado electoral abre la puerta al cambio político. Los comicios celebrados el pasado domingo 2 de octubre en Bosnia han arrojado un resultado inesperado con la victoria del reformista Denis Besirovic frente al nacionalista Bakir Izetbegovic por parte de los bosnio-musulmanes, según apuntan los resultados preliminares. Entre los bosnio-croatas, el candidato de centroizquierda Jelko Komšić se impuso al candidato nacionalista. Por último, la nacionalista Jeka Sijanović ha logrado el apoyo de la mayoría de los serbobosnios y será la primera mujer que ocupe el puesto en la terna presidencial. Para entender el resultado de las elecciones bosnias, resulta necesario apuntar que su sistema político funciona mediante una presidencia rotatoria de los 3 grupos étnicos que forman el país: los serbobosnios, bosnio-croatas y bosnio-musulmanes. Las profundas divisiones étnicas que todavía enfrenta el contexto político bosnio han bloqueado cualquier intento de reforma de la federación, donde hasta la celebración de las elecciones regía un gobierno en funciones desde 2014. Para evitar que tras la celebración de estos comicios se repitan los vetos que han paralizado la formación de gobierno los últimos 8 años, el alto representante internacional para Bosnia-Herzegovina, Christian Smith, impuso una reforma electoral parcial del ente autónomo entre bosniacos y croatas. De esta manera, el perfil más moderado de los perfiles elegidos y las menores posibilidades de bloquear la actividad política abren la puerta al fin del estancamiento político en Bosnia. Rusia y Unión Europea. Sabotaje. Hasta 3 fugas se han detectado en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 la pasada semana, en una zona próxima a la isla danesa de Bornholm, ubicada en el mar Báltico. A pesar de las dudas iniciales, las autoridades danesas han confirmado que se trataba de un sabotaje, dada la magnitud del ataque que ha producido agujeros de 1 kilómetro de diámetro. Los precios del gas apenas han reaccionado con incrementos del 10%, en línea con el comportamiento volátil que viene registrando. La actividad en el mar Báltico sí se ha visto afectada ante el temor de que se produzcan incendios en las embarcaciones que navegan en las proximidades. Aunque nadie ha reconocido la autoría del ataque, algunos gobiernos occidentales apuntan directamente al Kremlin como responsable. Pese a que los gasoductos son propiedad de la empresa rusa Gazprom, lo cierto es que Rusia podría estar quemando los puentes que le vinculan a Europa. Además, sería una muestra inequívoca de la vulnerabilidad de las infraestructuras estratégicas europeas. Por otra parte, hay teorías que apuntan a Estados Unidos, que estaría interesado en vender su gas natural a Europa, a pesar de que no cuenta con recursos suficientes para abastecer la demanda europea. Ucrania y Rusia. Prosigue el avance de Kiev en las provincias anexionadas por Moscú. Tras los referéndums ilegales celebrados en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado su anexión a la Federación de Rusia. En un discurso televisado el pasado 30 de septiembre, Putin afirmó que esas regiones ya son rusas para siempre y que el ejército estaba cumpliendo con su misión liberadora. Además, ha instado a Kiev a abandonar las armas y a sentarse en la mesa de negociaciones. Más allá de la cuestionable capacidad económica de Rusia para absorber las 4 regiones ucranianas,
sobresale el hecho de que las tropas rusas no están logrando controlar el territorio, sino que se han visto obligadas a replegarse en la zona de Donetsk. De hecho, el ejército ucraniano ha logrado hacerse con el control del núcleo logístico de Limán. Además, la contraofensiva también avanza en el sur, en Jersón y Zaporilla. Esto significa que Rusia se ha anexionado unas regiones que podría perder en las próximas semanas. Norte de África, Oriente Medio. Arabia Saudí apuesta por las renovables. El Reino del Desierto ha anunciado el desarrollo de 5 nuevos proyectos de energías renovables, con una capacidad de generación de electricidad de 3.300 megavatios. Algo más de la mitad corresponden a parques eólicos y el resto a instalaciones fotovoltaicas. El papel de las energías limpias en el mix del país era testimonial hace apenas 3 años. Sin embargo, Arabia Saudí ha emprendido desde entonces una ambiciosa estrategia enmarcada en el Programa Nacional de Energía Renovable, diseñado por las autoridades, que pretenden generar el 50% de la electricidad mediante fuentes renovables en 2030. Este objetivo no parece descabellado teniendo en cuenta la holgada capacidad financiera de la región para acometer las inversiones necesarias y sobre todo sus envidiables condiciones geográficas, con un vasto territorio de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, con cerca de 3.000 horas de sol al año. Además del anuncio mencionado, el país ya está desarrollando varias de las mayores instalaciones fotovoltaicas del mundo, como la que se está ejecutando en las cercanías de la ciudad de La Meca, que tiene una potencia de 2,6 gigavatios. Irán. Continúan las protestas por la muerte de la joven Mahsa Amini. En esta segunda semana, las concentraciones a lo largo del país han estado lideradas por la comunidad universitaria. La información es cada vez más limitada como consecuencia del bloqueo de Internet decretado por las autoridades. La ONG Iran Human Rights asegura que 133 manifestantes han fallecido como consecuencia de la brutalidad y la violencia empleada por la policía y las fuerzas paramilitares alineadas con el régimen. Asimismo, más de 1.400 personas han sido arrestadas, entre ellos una treintena de periodistas. Las fuerzas de seguridad también han encarcelado a un buen número de famosos que han simpatizado con las manifestaciones, entre ellos los cantantes Servina Yipur y Mona Borsui, detenidos por mostrar su apoyo a las protestas en sus redes sociales. El movimiento también ha recibido un amplio apoyo del mundo del deporte, especialmente de personalidades del fútbol, el deporte más popular en Irán. Varios jugadores de élite iraníes se han unido a la iniciativa de publicar vídeos cortándose el pelo para protestar contra las estrictas leyes del régimen y la represión de las fuerzas de seguridad. En el partido entre la selección de fútbol de Irán y Senegal, celebrado la semana pasada, los jugadores del conjunto persa decidieron tapar los símbolos de su país durante el himno, un gesto de apoyo a las movilizaciones que podría provocar su expulsión de la selección nacional. Esta semana, además, las Fuerzas Armadas iraníes han atacado con misiles y drones varias instalaciones situadas en el Kurdistán iraquí, una ofensiva que provocó 9 fallecidos y una treintena de heridos. La Guardia Revolucionaria ha señalado que el objetivo eran bases de separatistas iraníes kurdos que habían alentado las protestas. Por su parte, las autoridades iraníes no descartan realizar nuevas operaciones similares en los próximos días. En respuesta, las autoridades iraquíes han convocado al embajador iraní y han advertido de las consecuencias que podrían desencadenar en las relaciones bilaterales. África subsahariana. Burkina Faso. Otro golpe de Estado. Un grupo de militares golpistas encabezados por el capitán Ibrahim Traoré ha conseguido deponer al hasta ahora presidente del país, al teniente coronel Damiba. La capital del país amanecía el pasado viernes entre tiroteos y explosiones en los alrededores del Palacio Residencial, evocando la jornada vivida el pasado 24 de enero. Como se recordará, en esa fecha el capitán Damiba llegó al poder sublevándose contra el entonces presidente Kaboré, democráticamente elegido en 2015 y 2020, excusándose en la degradación en materia de seguridad. Burkina Faso sufre un grave problema de terrorismo a manos de grupos vinculados a Al-Qaeda y al Estado Islámico, que ha provocado miles de víctimas mortales y millones de desplazados internos. No obstante, bajo el mando de Damiba la situación solo ha empeorado, lo que ha provocado el descontento de la población y amplias secciones del ejército, y sirve ahora de justificación a los nuevos golpistas. Desde la madrugada del viernes, Ouagadougou se mantuvo en una situación de incertidumbre, con soldados apostados en posiciones estratégicas, helicópteros militares volando a baja altura
y un toque de queda nocturno. Finalmente, el domingo por la tarde, Damiba firmó su salida, condicionada a garantías de seguridad para sus fuerzas leales y respeto a los compromisos del país con la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, entre los que destaca la celebración de elecciones democráticas en 2024. La nueva junta militar está presidida por el propio Traoré, de 34 años, que ha prometido la restauración de la situación de seguridad. Sentimiento antifrancés en la región. La principal diferencia entre Traoré y su predecesor es que el primero está a favor de permitir mercenarios internacionales en la lucha contra el terrorismo y una mayor cooperación militar con Rusia. Ya es habitual la presencia de banderas rusas en las manifestaciones populares en contra del terrorismo, como lo ha sido también en las concentraciones que se han producido a favor de los golpistas. La otra cara de esta misma moneda es un extendido sentimiento en contra de Francia y sus representantes. La máxima expresión de ello se dio el pasado sábado cuando Traoré anunció falsamente que Damiba se había escondido en una base francesa y preparaba una contraofensiva. Aunque Francia desmintió la acusación, algunos partidarios del golpe atacaron su embajada en la capital sin importantes consecuencias. Esto recuerda a experiencias similares vividas en Mali o Níger, producto del generalizado descontento con la actuación antiyihadista que lideran fuerzas francesas. En Mali ya operan mercenarios del grupo ruso Wagner. Por su parte, el Sahel vive una desesperada situación provocada por el terrorismo islámico que está alimentando la inestabilidad política en una región caracterizada por la fragilidad de las instituciones. En los últimos 2 años se ha producido un repunte de golpes de Estado que borra décadas de avances democráticos. Níger y Mali. Suspensión del tránsito de hidrocarburos. Níger ha anunciado el bloqueo fronterizo de productos petrolíferos hacia su vecina Mali, exceptuando aquellos destinados a la misión de paz de la ONU. Aunque no se cuenta con una explicación oficial, fuentes gubernamentales apuntan a que esta decisión estaría motivada por razones de seguridad y en particular por las denuncias de interceptación de carburantes por parte de yihadistas en territorio de Mali. Los dos países, junto al resto del Sahel, sufren un grave problema de terrorismo a manos de grupos como el Estado Islámico o Boko Haram. El anuncio no ha sido bien recibido en Bamako, aunque las autoridades nigerinas han recalcado que la medida no tiene como fin castigar al pueblo maliense. Al deterioro de la relación entre ambos países se suman los ataques del primer ministro de Mali a su homólogo en la última Asamblea General de las Naciones Unidas. Níger es uno de los pocos países de la región con capacidad de refinado de petróleo y exporta 2/3 de los 20.000 barriles que produce al día. La suspensión de la comercialización a uno de sus principales clientes afectará negativamente a sus arcas públicas. Uganda, brote de ébola. Las autoridades sanitarias ugandesas han anunciado un nuevo brote de ébola en el país. Hasta el momento son 24 los casos y 5 las muertes confirmadas, aunque se sospecha que otras 19 personas habrían fallecido tras contraer el virus. Uganda, desgraciadamente, tiene una larga experiencia con la enfermedad, pero la respuesta gubernamental ante estos nuevos casos ha sido deficiente. Los médicos del distrito de Mubende, el epicentro del brote, están en huelga por la carencia de equipos de protección individual que les permitan tratar a los pacientes de forma segura. A ello se suma que las vacunas actualmente disponibles podrían no proteger frente a la cepa que está produciendo los contagios y que es particularmente mortífera. Según la OMS, hay un alto riesgo de un impacto negativo en la salud pública del país africano, aunque un riesgo bajo de que el brote se extienda a otros países. Djibouti, Sudán del Sur. Memorando de entendimiento. Los dos países del Cuerno de África han apostado por la cooperación comercial con la firma de varios memorandos de entendimiento. Como resultado del acuerdo, destacan 2 proyectos. El más importante de ellos es la construcción de un puerto de propiedad sur-sudanesa en el litoral de Djibouti, un puerto que permitirá al país sin costa aumentar sus posibilidades económicas. Sudán del Sur tiene un gran interés en desarrollar nuevas rutas comerciales para su incipiente industria petrolífera. El segundo proyecto consiste en la conexión de los dos países con fibra óptica a través de Etiopía. Esto será posible gracias a que Djibouti contará, a partir de 2025, con acceso a 16 cables interoceánicos destinados a servicios de telecomunicaciones. Todo ello aumentará la conectividad digital y el acceso a la tecnología en la región. OCDE. Reino Unido. Truss da marcha atrás. 3 semanas han bastado para que la nueva primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, pusiese en serio peligro la economía del país.
El plan fiscal que anunció el responsable de Hacienda, Kwasi Kwarteng, hace ahora unos 10 días, tenía como objetivo principal reducir la presión fiscal sobre los ciudadanos más ricos, elevar el gasto público y liberalizar ciertos sectores, con una inflación desbocada y en medio de una crisis energética que les ha situado a las puertas de la recesión económica. Los planes fiscales del dúo Kwarteng-Truss han sido recibidos por los mercados como un jarro de agua fría. En cuestión de horas, la libra se ha desplomado hasta su nivel más bajo de los últimos 37 años y el Banco de Inglaterra se ha visto obligado a intervenir comprando bonos a largo plazo para calmar a los inversores. Hasta el FMI se ha visto obligado a alertar de la insostenibilidad de los planes del Ejecutivo conservador. La inestabilidad económica se ha trasladado rápidamente al contexto político. La última encuesta electoral que ha realizado YouGov apunta a que si se celebrasen elecciones próximamente, el Partido Laborista lograría la mayoría absoluta. Además, el anuncio de los planes fiscales también ha recibido críticas entre las propias filas conservadoras que consideraban votar en contra de los presupuestos en el Parlamento. Todo ello ha obligado a Truss a renunciar al recorte de los impuestos a los ciudadanos más ricos para calmar las críticas dentro de su propio partido y a mantener el tramo más alto del impuesto sobre la renta en el 45%, porcentaje en el que ya se situaba anteriormente. Unión Europea. Acuerdo energético en Bruselas. Los 27 acordaron el 30 de septiembre aprobar por unanimidad el paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética que asola el continente. La propuesta que presentó hace 2 semanas la Comisión Europea ha recibido ahora el respaldo del Consejo Europeo, formado por los líderes de los Estados miembros. Entre las medidas se incluye el límite a los beneficios de las energías renovables y nucleares, situado en el máximo de los 180 euros por megavatio hora, un gravamen solidario del 33% sobre los beneficios extraordinarios de las empresas que se dedican a las energías fósiles y la reducción obligatoria del 5% de la demanda eléctrica en las horas punta. Gracias a este paquete de medidas anticrisis, los Estados miembros podrían ahorrar 142.000 millones de euros, pese a que el coste de la crisis para las arcas públicas está siendo mucho mayor. El objetivo de Bruselas es evitar que los países den una respuesta individual a la crisis energética, de forma que se cuestione el principio de solidaridad. Ese podría ser el caso de Alemania, que la pasada semana anunció un plan fiscal de 200.000 millones de euros para apoyar a las familias y empresas más afectadas por la crisis energética, lo que equivale al 5% de su PIB. Hasta aquí las claves de la semana. Un informe de actualidad internacional elaborado por CESTE.